Buenos días a todas y a todos que nos ven desde sus casas en el último día del Congreso sobre género y espacio. Les damos la bienvenida. Tenemos un día muy rico en propuestas y mesas sobre todo este día tocan temas de arquitectura, la construcción de los espacios, el diseño de espacios y una mesa de masculinidad al final del día y una actividad especial sobre un conversatorio sobre narrativas pandémicas. Entonces, los invitamos a que se queden a ver el Congreso, va a estar muy interesante. Pues en la mesa del día de hoy les traigo a 4 ponencias muy buenas que van a hablar sobre todo sobre la construcción social del hábitat y la participación de la comunidad para construir las ciudades. La primera ponencia del día es de la arquitecta Lourdes García y la arquitecta Paola, perdón, ¿se me está cortando el internet? No. Ok. Entonces, les voy a presentar la semblanza de las personas que van a presentar a continuación y nada más les voy a comentar a la gente que nos está viendo que por favor pongan sus preguntas en el chat que hay al lado de su ventana para que podamos tener una rica discusión al final de la mesa. En esta mesa tenemos tiempo de reflexión al final, entonces los invito a todas y a todos a que participen a través del chat y yo con mucho gusto moderaré esa discusión y pondré pues las preguntas. Entonces, la primera ponentes del día es una ponencia con coautoría. Es una de las coautoras es la profesora María de Lourdes García Vázquez, quien es arquitecta por la UNAM, tiene estudios de posgrado en diseño arquitectónico y tiene una especialidad en género y hábitat, planificación urbana participativa y una muy larga trayectoria en enseñanza de la arquitectura, el diseño arquitectónico y la reflexión sobre el género en la arquitectura y el diseño arquitectónico. Su adscripción institucional es el laboratorio LAJAS-UNAM, que es el laboratorio Hábitat Social, Participación y Género de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Ella es de la Ciudad de México y es coordinadora del proyecto Laboratorio Hábitat Social, Participación y Género y ha realizado numerosos proyectos urbano-arquitectónicos con los pobladores a través de la planeación, diseño, construcción y evaluación colaborativa. Es participante activa del proyecto Autogobierno Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México y ha sido asesora en múltiples organizaciones sociales en pro de la mejora de las condiciones de vida. Ha recibido el reconocimiento Enrique Llanes al mérito por participación ciudadana 2009, otorgado por el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, así como el premio Sor Juana Inés de la Cruz, otorgado por UNAM en el contexto del Día Internacional de la Mujer. La arquitecta participa en más de 50 congresos, seminarios y talleres, es integrante de múltiples organizaciones profesionales, mientras que su producción bibliográfica está compuesta por más de 30 artículos, ensayos y planes publicados tanto en territorio nacional como en el extranjero. Por otro lado, tenemos como coautora a la arquitecta Paola Flores, no es cierto, disculpen, a la doctoranda en sociología, Paola Flores Miranda, de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Ella también se centra en procesos participativos de la planificación urbana. Paola es doctoranda en sociología por la UAM Azcapotzalco. Su línea de investigación abarca los procesos participativos en la producción de la ciudad, la autogestión, el espacio público, el feminismo y la subjetividad. Es especialista en planeación urbana participativa en barrios populares. Ha realizado proyectos de investigación-acción en países como México, Haití y Honduras. Tiene amplia experiencia en programas de formación de grupos y educación popular en medios rurales y urbanos con temáticas como el desarrollo local, el mejoramiento del hábitat, género y fortalecimiento organizacional. Trabaja en la construcción e integración de metodologías participativas innovadoras dentro de las intervenciones urbanas multidisciplinarias y es cofundadora del colectivo Crea Ciudad, espacio interdisciplinario de investigación urbana. Pues como ven, las primeras ponentes abren la mesa con bombo y platillo y sin más les doy la palabra. Sí. Bueno, antes de empezar, sí quisiera
nosotros manejamos una categoría que en arquitectura realmente apenas está iniciando su difusión, que es no pensar de manera sectorializada los diferentes. Entonces se vinculan diferentes satisfactores, la vivienda, el comercio, la educación, etcétera. Y estos valores nosotros los concebimos como valores de uso y a los que los sujetos acceden ya sea de manera individual o colectiva. Realmente el hábitat está más allá de los límites físicos, sino que las delimitaciones territoriales se dan en función de las relaciones sociales cotidianas, lo que le dan el sentido social al hábitat como un ámbito de producción y reproducción. Si nosotros estamos habituados en que las colonias tienen un límite territorial que es administrativo. Sin embargo, para nosotros el hábitat muchas veces rebasa esos límites administrativos porque generalmente en los barrios no existen todos los equipamientos necesarios y entonces se tienen que acudir a otras colonias. Realmente nosotros proponemos repensar la producción social del hábitat, en donde los arquitectos, los urbanistas, los técnicos en general somos un actor más en la producción social. Es decir, nosotros podemos proponer un diseño, pero la gente lo va modificando y lo va haciendo suyo a partir de sus necesidades y de los cambios que durante toda su vida va teniendo. Por ejemplo, podemos hacer el diseño de una vivienda para una pareja que recién inicia su vida, pero al cambio de los años, durante su proceso, realmente puede crecer las necesidades por el número de hijos que tenga, o puede decrecer porque los hijos se van y entonces requiere menos espacio. Entonces vemos también que la producción, por eso hablamos de producción social, que es algo que no es estático, sino que es dinámico. Cuando nosotros incorporamos la perspectiva de género en nuestra visión para el diseño y la construcción, realmente no estamos pensando nada más en cómo les vamos a preguntar o al número de personas que cuantitativamente vamos a considerar en el sentido de cuántas mujeres y cuántos hombres, sino que esta visión cuantitativa la rebasamos en función de incluir toda una serie de conceptos que nos aportan las teorías feministas. Desde este punto de vista, realmente hacemos una crítica, apoyándonos en en teorías feministas, al universalismo ético. Es decir, para nosotros no existe solo el usuario, sino que nosotros concebimos que a partir de la interseccionalidad y del concepto de colonialidad de género, nosotros tenemos una serie de condiciones muy específicas que nos diferencian de esa concepción universal, tanto del usuario como también del género en cuanto a la visión eurocentrista, ¿no? Si realmente, claro que nosotros pensamos en esta condición del conocimiento que nos proporciona todo el feminismo anglosajón, pero creemos que es necesario recuperar nuestras raíces porque tenemos condiciones diferentes que hacen que nosotros veamos esas especificidades. Retomamos también la visión de la interseccionalidad del feminismo negro, en donde vemos que, y sobre todo para las mujeres con las que nosotros trabajamos en el ámbito popular,
hay toda una diferencia a nivel interseccional en donde son diferentes en cuanto no solo al género, ¿no? Sino también a la raza y a la clase social. Pero además también tienen repercusiones específicas en cuanto a su construcción cultural y a las políticas que se les plantea. Y por último, nos apoyamos en la justicia social de Nancy Fraser y Iris Young, en donde realmente tenemos que buscar la redistribución de la riqueza a través de las políticas públicas, en este caso de hábitat y de vivienda, que colaborarían a que estas mujeres realmente tengan una mejor calidad de vida. De ahí entonces que el laboratorio hace o trabaja con estas mujeres de manera participativa, tratando de integrar los saberes, pero también buscando generar nuevas propuestas. Paola. Sí, gracias. Efectivamente, como ya lo venía mencionando la arquitecta, el laboratorio se piensa como un espacio multidisciplinario que va a buscar contribuir a la construcción de una ciudad incluyente con perspectiva de género, solidaria y humana. Y esto lo va a hacer a través de la creación de espacios de intercambio de saberes entre los alumnos y las personas de la territorialidad para producir colectivamente o participativamente conocimiento, utilizando metodologías participativas y tratando, como mencionaba la arquitecta, de analizar los diferentes elementos que confluyen en los procesos territoriales, específicamente de producción social del hábitat. En este sentido, las experiencias de trabajo del laboratorio, hablando particularmente de la perspectiva de género integrada a la producción social del hábitat, se apoya en los procesos de acompañamiento con las mujeres de las colonias de la alcaldía de Iztapalapa, que se muestran en la diapositiva, que conformaron un proceso de reconstrucción después del sismo de 2017, pero este trabajo con las mujeres viene ya desde hace bastantes años con mujeres participantes del movimiento urbano popular, así como mujeres que organizadas en diferentes colonias como San Miguel Teotongo o la Asamblea Comunitaria de Miravalle. La arquitecta ha trabajado con estas mujeres, ha tenido prioritaria documentar y, como ella mencionaba, no solamente escuchar estas demandas, sino también cómo construir herramientas para integrarlas a las propuestas de acción de manera efectiva. En este sentido, el laboratorio hace énfasis en facilitar justamente esta participación en los procesos comunitarios, analizando cuáles son los obstáculos de estas mujeres, no solamente en su territorio, sino a nivel de conocimiento técnico, para que puedan ellas participar activamente en estos procesos. Esto implica una formación técnica, de ahí este intercambio de saberes y de conocimientos con los profesionales, técnicos, alumnos y alumnas de la Facultad de Arquitectura, pero también aportando por parte de todas las organizaciones territoriales y de movimientos urbanos. 10 minutos. Gracias. En este sentido, pues nos hemos enfocado a fortalecer la participación y la capacidad de organización, porque no solamente basta con aportar estas herramientas técnicas, sino también de cómo generar canales para involucrar a otros actores, principalmente aquellos que deciden o tienen esta toma de decisión, y que haya justamente estos canales de comunicación
con las personas participantes en los procesos. En este sentido, también se ha motivado la creación de espacios seguros en donde haya una relación de horizontalidad y también que haya confianza para que estas mujeres también puedan expresar y puedan accionar en colectivo para poder satisfacer las necesidades propias que ellas tienen. Y bueno, han sido espacios también en donde se ha fomentado la concientización de la situación de las mujeres a partir de perspectivas que ya la arquitecta mencionó y que van a centrar la atención en su experiencia, en sus conocimientos y en sus formas propias para poder resolver los obstáculos o las cargas de trabajo que existen dentro de su propia realidad. La apuesta metodológica que tiene el laboratorio, bueno, se basa mucho en la investigación-acción participativa, en donde el objetivo no es solamente obtener información del territorio, sino que además se va a pretender un proceso de transformación a partir de tener herramientas que a las personas y a los colaboradores de ese proceso les den pauta a accionar cambios dentro de su contexto. En este sentido, nos basamos mucho en los principios de la educación popular y en el diálogo de saberes. Las técnicas metodológicas que se utilizan en el laboratorio, que como siempre hemos dicho, no es una fórmula única, son ejercicios o técnicas que nosotros hemos adaptado junto con las personas que han colaborado en los procesos para que sean adaptadas a los contextos y las necesidades propias. Entonces, bueno, se han utilizado marchas exploratorias, talleres de trabajo, cartografía participativa y bastantes ejercicios etnográficos que han permitido sobre todo a los alumnos y las alumnas a tener una visión social del territorio, ¿no? Se da una especie de entrada a analizar con otros ojos la labor arquitectónica. Los aprendizajes que desde el trabajo colaborativo hemos notado, bueno, que el proyecto que se realiza debe tener una mirada más allá, no solamente realizarlo en un tiempo establecido, sino dejar ahí una huella pedagógica para que pueda accionar de manera autónoma o autogestiva con las personas que participan. La planeación participativa debe incluir o debe tomar en cuenta los diferentes grupos sociales que habitan el territorio y es por eso que hay que buscar hacer una exploración a las técnicas y las distintas metodologías o propuestas metodológicas adaptadas al contexto y sobre todo que tengan esta visión, como lo mencionaba la arquitecta, decolonial o que sea más acorde a nuestras costumbres, necesidades, formas de actuar y condiciones. Tener siempre un buen conocimiento del contexto, no basta solamente de conocer a dónde se va a colaborar o a participar, sino que exista también un análisis y una empatía con los procesos que se están realizando en ese espacio local. La importancia de reforzar estas capacidades de organización de los grupos. Rápidamente menciono el ejemplo del trabajo de reconstrucción que se realizó en Iztapalapa, que más allá del acompañamiento técnico, hubo bastante reforzamiento para estas capacidades de gestión del hábitat, porque las personas, sobre todo las mujeres, necesitaban justamente esta formación para poder llevar a cabo sus procesos. Entonces, es también salir del ámbito de la mezcla entre las diferentes saberes y las diferentes disciplinas. La vinculación con otros actores, con otras organizaciones que trabajan en el territorio y también fomentar la vinculación constante entre la praxis y el conocimiento construido colectivamente. En ese sentido, lo que se realiza en la práctica va a alimentar estas metodologías o esta teoría que el laboratorio intenta también difundir a los alumnos para justamente formar esta visión distinta de
la labor arquitectónica. Los métodos feministas que la profesora nos había comentado anteriormente, centrados en la vida cotidiana de las mujeres y que toman en cuenta otros elementos como las emociones, las formas de organización propias, las estrategias que ellas llevan a cabo. Y bueno, finalmente, conformar espacios que den pauta a esta transformación social y fortalecer las capacidades de los grupos. Ahora damos paso a la siguiente presentación, que es la ponencia de Laura Olivia Aranda Cortés, que se titula Diseño arquitectónico y urbano desde la perspectiva de género. Les presento a la ponente. Laura Olivia Aranda Cortés es actual presidenta de la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas, AMAU. Estudió la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es arquitecta titulada de la misma institución con una tesis reconocida con diploma al mérito. Fue becaria internacional, de hecho, en la École Nationale Supérieure d'Architecture en París, Belleville, en Francia, y es cofundadora de la cooperativa Arquitectura Solidaria. Ha realizado estudios en dirección de proyectos, 2019, PMI Bajío, Nature Based Metropolitan Solutions, 2019, Online Learning Initiative of Delft University y Wageningen University, y Planeación y Desarrollo Urbano, 2018, CAMSA. Tiene varios otros estudios como responsabilidad social empresarial, nuevas miradas sobre género y etnicidad y los retos de la seguridad nacional en el siglo XXI, entre otros. Participa activamente en el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y la Sociedad de Arquitectos de México, en Wikimedia México, y es parte de la Federación de Mujeres Universitarias. Las líneas de investigación de Laura Olivia son temas de género en el espacio urbano y arquitectónico, la política del espacio y el diseño con equidad. Pues sin más, Laura, te damos la bienvenida. Gracias, les comparto mi pantalla. Voy a poner el relojito. Pues bueno, buenos días a todas y a todos. En efecto, yo voy a hablar de diseño arquitectónico y urbano desde la perspectiva de género. Porque pues bueno, sabemos que en México, como en otras partes del mundo, se invisibilizan las necesidades de las mujeres en cuanto al diseño de los espacios urbanos y arquitectónicos, ya que predominantemente pues son los hombres en la edad productiva quienes coinciden y hacen la ciudad de acuerdo al sistema capitalista. Para abordar esta problemática, pues me basé en el marco teórico que se muestra, que por cuestiones de tiempo, pues me lo saltaré un poco, ¿no? Que son pues género, equidad y discriminación. De una investigación documental, relacioné estos conceptos con el proceso de diseño de los espacios y posteriormente analicé con destacadas, identificadas las relaciones entre hombres y mujeres son desiguales, estáticas, jerárquicas y se inclinan a poner al primero sobre los derechos de la segunda. En esta construcción cultural se observa que la división de trabajo basada en el género se ha clasificado tradicionalmente como lo masculino en el espacio público, aquello productivo y remunerado, y lo femenino es aquello que se desarrolla tradicionalmente en el espacio privado, que no es remunerado y que se considera improductivo o que más bien es reproductivo del sistema. Y bueno, con esta división del trabajo surge la división de los espacios, de los tiempos y sus relaciones. Es en el espacio donde se concreta, consciente o inconscientemente, el control masculino sobre las mujeres. Son en los diseños arquitectónicos y urbanos donde se manifiesta este poder no neutral del patriarcado. En arquitectura, pues sabemos que el espacio se puede definir a partir de sus usos, sus formas, relaciones de organización, proporción y otros principios ordenadores. La concepción de estos corresponde a los prejuicios y simbolismos de sus diseñadores que hasta apenas mediados del siglo pasado eran exclusivamente hombres y respondían a las necesidades del status quo patriarcal y capitalista.
El proceso de diseño es el modelador de las conductas que resuelve las necesidades de un sistema dado. Esto desde la designación del uso del espacio, las especificaciones de un programa arquitectónico, las intenciones, su concepto formal, la distribución del espacio, su funcionamiento, la materialización misma de la arquitectura. Entonces, a partir de la división del trabajo basada en los roles de género ya mencionada, vemos la fragmentación de los usos y de su productividad. En este esquema, las actividades y necesidades de las mujeres son invisibilizadas, de igual manera las de las y los niños, las personas adultas mayores, las personas enfermas, discapacitadas y todas aquellas que bajo este sistema están bajo nuestro cuidado. En esta lámina podemos observar las horas a la semana de trabajo no remunerado dentro de la vivienda según el INEGI en 2019. Justamente en este esquema de la división del trabajo por género, donde no hay una corresponsabilidad entre ambos sexos para encargarse de las tareas de cuidados y mantenimiento. Además, debe tenerse en cuenta que la gran mayoría de las personas que diseñan la vivienda no son mujeres, que son sus principales usuarias. Así pues, abrirse también a la perspectiva desde el género femenino no solo es incluir a las mujeres, sino también a todas aquellas personas a las que se nos ha designado cuidar. Entonces, tomando las estadísticas de INEGI, bueno, aquí tuve un error, no es solo 2019, sino que ya lo corroboré, 2020 es lo mismo, sumando todas las mujeres, las y los menores de edad, las y los adultos mayores de 65, somos el 72% de la población. Entonces, es el espacio el que debe adaptarse a las necesidades de la mayoría de la sociedad y no al revés. Las ciudades han sido hechas únicamente desde la perspectiva del hombre en edad productiva, lo que incurre en la discriminación al derecho a la ciudad y a los espacios públicos de las mujeres y de todas aquellas personas que están bajo nuestros cuidados. Entonces, pues para lograr un poco la equidad y la justicia espacial se debe hacer, pues obviamente más y mayores esfuerzos para revertir esta problemática, y unas propuestas son a través de la corresponsabilidad y de la inclusión, porque sabemos que el espacio, que es la base material de las relaciones y las actividades humanas, su diseño entonces puede mejorar o entorpecer la vida cotidiana, puede proponer o imponer proyectos de vida y de sociedad. Entonces, hablando de un urbanismo con perspectiva de género, pues como ya lo mencionaba la maestra arquitecta María de Lourdes y la doctora Paula, pues hay que incluir las necesidades, ¿no?, de las mujeres, los espacios temporales actuales en la ciudad. Como ya vimos en este contexto de pandemia, las mujeres pues ahora tenemos más de 2 jornadas laborales no compartidas, como la remunerada, la de cuidados de familia, la de mantenimiento del hogar y ahora también pues la de la coeducación, las cuales están condicionadas por una ciudad que no fomenta un desarrollo sostenible para las vidas cotidianas de las mujeres y donde las escalas deben de pensarse en función. La relación de los tipos de trabajo y trayectos urbanos, pues por un lado se ejerce el trabajo remunerado en lugares muy concretos, desplazamientos, pero usualmente largos y de manera open, trabajo casa. Por ello, las ciudades actuales están centradas en este tipo de productos. Dominantemente, el trabajo no remunerado, que ya vimos tradicionalmente hacemos las mujeres, tiene que ver con una serie de actividades lo que genera trayectos poligonales dentro de la ciudad, y por ser económicamente más vulnerables que los hombres, la mayoría de las mujeres no poseen un automóvil y dependemos más de los servicios públicos, así como somos las principales usuarias de equipamientos y de transporte público. En cuanto a equipamientos, en la mayoría de los casos, pues lo hacemos estas visitas para acompañar a alguien, por lo que se debe asegurar una suficiente dotación de estos en una correcta ubicación espacial
donde se genere menor desplazamiento, porque a menos desplazamientos, menor carga de trabajo. Implementar también equipamiento de ocio que incluya las preferencias de las mujeres, así como agregar los culturales en donde se genere el encuentro social seguro. En cuanto a la movilidad, el transporte público ha sido planeado únicamente bajo el criterio laboral, como ya vimos, y de horarios pico, que tiene que ver justo con los horarios de trabajo remunerado. Situación que no cubre las necesidades de las otras jornadas laborales no remuneradas asignadas a las mujeres, donde también nos manejamos pues hasta en distintos horarios. Los puntos de conexión de transporte suelen estar alejados del tejido residencial, lo cual termina afectando a las mujeres. En cuanto al aspecto ergonómico y espacial de las unidades de transporte, en lo general no han sido diseñadas para los cuerpos de las mujeres ni para las tareas asignadas a nuestros roles. El transporte debe ser pues accesible a quienes vienen a silla de ruedas, a las niñas y niños y a las y los adultos mayores. Recordemos que es justo en el transporte público donde más agresiones sexuales suceden contra las mujeres en las ciudades. Además de las medidas aquí descritas, pues se deberá fomentar, en donde sea lo posible, un tránsito calmado, ya que significa más libertad de movimiento para personas más vulnerables, por ende, más autonomía, menor dependencia, lo que libera de tiempo y energías a las personas que se hacen cargo de sus necesidades, que en las sociedades patriarcales pues son las mujeres. En cuanto al espacio público, pues debe favorecer la autonomía y la socialización de las personas, manteniendo estas tres premisas importantes, que son la comodidad, la funcionalidad y la seguridad. En cuanto a la seguridad, pues contribuye el tema de variedad de uso, claridad espacial, visibilidad, tener una buena acústica donde un pedido de auxilio pueda ser fácilmente escuchado, y obviamente la legibilidad del espacio. En cuanto a un uso habitacional, pues algunas medidas de nivelación en este rubro es fomentar la mezcla tipológica de las viviendas, evitar la adjudicación de grandes paquetes de vivienda a un solo promotor para garantizar una variedad estética y tipológica, reglamentar las tipologías de inmuebles habitacionales para las personas con discapacidad y de tercera edad. Es importante considerar el tema de la variedad social y la accesibilidad universal. En cuanto a la arquitectura, tenemos que se deberá propiciar la interacción, el compromiso igualitario, por lo que debemos tener una atención en el diseño, por ejemplo, en la división de zonas, en la jerarquía de estas zonas, porque aquellas tareas que no tienen un lugar, pues difícilmente van a ser dignificadas. El objetivo es construir viviendas conciliadoras con espacios que favorezcan y socialicen las tareas de mantenimiento del hogar para fomentar la corresponsabilidad, que incentiven la autonomía y atención de las personas dependientes y que puedan facilitar, a partir de la flexibilidad, nuevas formas de trabajo, remunerado o no, y que estén ad hoc a los distintos tipos de familia. Aquí brevemente menciono algunos parámetros de habitabilidad tomados de la investigación de las doctoras Rodríguez Peña y Velasco Ábalos acerca de esto en teoría lo sabemos siempre y los arquitectos siempre se realizan, ¿no? Entonces es parámetros que es muy importante tomar en cuenta. En el tema de la flexibilidad, pues de acuerdo al doctor Fallaghan, podemos observar que por el lado de los espacios hay ciertas intervenciones que podemos hacer en dormitorios, sala, cocina, baños, balcones y terrazas. Dormitorios, pues es posibilitar la apropiación y uso no jerarquizando más uno que otro, ¿no? O sea, asegurar condiciones equivalentes de habitabilidad a todos. En sala-cocina, pues estas preferentemente deberá haber una visibilidad y simultaneidad de usos entre ambas para evitar la exclusión y fomentar la participación, pero matizable, porque se corre el riesgo de imposibilitar el descanso, ¿no? Ya que si centralmente vigilas todo de la cocina, vas a salir de ahí.
Entonces, en temas de baño, pues es también cubrir la capacidad, facilitando un uso simultáneo, a lo mejor de un lavabo fuera, pero también un lavabo adentro del WC, porque en la época de las copas menstruales es importante que haya un lavabo cerca del WC. Y que haya el espacio suficiente para que más de una persona pueda estar dentro por aquel tema de cuidado. Y bueno, menciono aquí también algunas características de estos espacios intermedios, que son las terrazas y los balcones. En cuanto a los usos, pues hay que prever todas las tareas reproductivas, hay que asignarles un espacio, como el almacenaje, el ciclo de la ropa, el eje de la comida, los espacios de trabajo, sean remunerados o no. En cuanto a los espacios cerrados fuera de la vivienda, pues hay que asegurar la accesibilidad universal. En los baños no solo se pueden aumentar el número de excusados para las mujeres, sino también colocar dentro de los baños de hombres aquel mobiliario para ejercer una paternidad responsable y compartida, como son los cambiadores de bebés. También se pueden optar por lavabos a distintas alturas, diseñar circulaciones suficientemente amplias para sillas de ruedas, carriolas, andaderos, etcétera. Desniveles innecesarios, poner pasamanos aún en las escaleras exteriores, igual evitar circulaciones innecesarias, en las oficinas, espacios de lactancia en un medio higiénico y digno, pacífico y privado, ¿no? Entonces, a manera de conclusión, entendemos que el diseño de los espacios forman parte fundamental, ya que definen las formas de vida cotidiana del mundo. El diseñar con equidad es hacerlo partiendo de todas estas diferencias mencionadas y que el modelo patriarcal invisibiliza. Como personas, arquitectas, diseñadores, debemos garantizar la participación paritaria de las mujeres en todos los procesos, incluyendo los de toma de decisiones. Si todas y todos somos corresponsables del mantenimiento y del cuidado del hogar de las personas, es decir, un equilibrio de división del trabajo, pues el cambio a pensar los espacios con equidad sería natural y en un futuro llegaría el momento en que estemos en condiciones de igualdad tal que realmente podamos hablar de un diseño universal que tanto se habla en la arquitectura y el urbanismo. Solo con el trabajo conjunto aseguraremos los cambios profundos en la forma en la que nos relacionamos con el fin de hacer una sociedad más justa, incluyente y respetuosa con toda la diversidad de personas, con otras formas de vida y con el medio natural que es nuestro único hogar. Muchísimas gracias por su atención, les dejo mi correo y brevemente pues la bibliografía. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Pues ahora doy la palabra a la siguiente ponente, que es Vianey Cantú-Luna, con su ponencia La gestión feminizada del espacio vivido. Les voy a presentar a nuestra ponente. Ella es pasante de Sociología con el tema de tesis de licenciatura, Urbanización Popular y Mujeres, en el caso de la Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente en Iztapalapa, Ciudad de México. Ha sido profesora asistente en las asignaturas de Sociología, Sociología Urbana de la Ciudad de México y Feminismo y Crítica a la Modernidad de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha expuesto los avances de su investigación de tesis en el 7º Coloquio Latinoamericano de Estudios de Género en 2018, el tema Feminismo Popular Mexicano en las Ciudades y en la 6ª Jornada Interinstitucional de Sociología en el mismo año, con el tema Revolucionar lo Doméstico, Cambios en la Identidad de Género en Mujeres de la Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente. Fue becaria del Centro de Investigaciones de Estudios Superiores de Antropología Social, CIESAS, a través del subprograma de becas de capacitación en técnicas y metodologías de la investigación de mayo a octubre de 2019. Y se conecta desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Vianey, bienvenida y te doy la palabra. Ok, muchas gracias. Pues justo mi ponencia va, creo que redondear muchas de las ideas que mis compañeras ya nos han expuesto. Mi presentación girará justo en vivienda y mujeres, en producción social del hábitat, pero más desde un lado sociológico, antropológico, orientado hacia los usos del espacio y la experiencia urbana de las mujeres. Y, ok, entonces, bueno,
un poquito quiero hablar antes de la problemática, puesto que a pequeña escala la ciudad es un lugar favorable para estudiar a las mujeres porque su rol de cuidados les asigna una experiencia más densa con el barrio, configurando a este como una extensión y condición necesaria para la realización de las labores de reproducción social. Y pues también de norte a sur en nuestro continente, las mujeres se involucran en la gestión de servicios urbanos y en comités de vivienda, aunque con distintos grados de organización y de autonomía política en zonas marginadas de las ciudades. Yo quiero discutir con la noción, sociológica de que se ha escrito que la experiencia urbana de las mujeres en Ciudad de México es desigual, hostil, invariable, rutinaria y constrictiva. Sin embargo, la historia de las mujeres en el urbanismo popular nos demuestra que las vecinas tienen un papel muy activo en la configuración del espacio urbano y que su experiencia les brinda también transformaciones en las relaciones de género. Entonces, mis preguntas de investigación fueron cómo las mujeres en una cooperativa de vivienda organizan y significan su experiencia urbana, así como cómo ellas han contribuido a configurar el espacio urbano de su lugar de residencia. Mi investigación se hizo en la unidad habitacional de Acapetzingo, que se ubica en el oriente de la Ciudad de México, en la alcaldía Iztapalapa. Son 9 hectáreas de terreno con casi 600 viviendas entre casas dúplex y departamentos aglomerados con un mismo estilo arquitectónico, enmarcadas por un perímetro bien definido con distintos espacios comunes y de ocio como canchas, patios de juegos para niños, teatro al aire libre. Justo desde la década de los 90, las familias autoorganizadas se encargaron de las primeras fases de la construcción de la vivienda, desde deshiervar, mover piedras, crear zanjas, hasta la actualidad las viviendas definitivas, que son las que podemos apreciar en esta fotografía panorámica. Se ha conseguido también a partir de la autoorganización, también a partir de créditos de vivienda y de otras formas autogestivas de ahorro. Y bueno, lo que la organización menciona es que más que un proyecto de vivienda es un proyecto de vida, porque son autónomos en la solución de necesidades y tienen proyectos de educación, de salud, en fin. Como marco teórico, rápidamente quiero señalar que entiendo yo por habitar como un proceso sociocultural inacabado y configurado por dimensiones socioespaciales. También habitar es una experiencia individual y colectiva en distintas escalas territoriales que van desde el cuerpo hasta el espacio público, en la que entran en juego distintas relaciones de poder, desigualdades y resistencias, tanto de género como de clase, como raciales, en fin. Y género, no me voy a detener en esta categoría, pero sí en señalar que la subjetividad femenina es una subjetividad orientada al cuidado de los demás, tanto en lo privado como en lo público, y en este sentido, habitar es cuidar. Entonces, producir hábitat es una contribución en la reproducción de la reproducción social. Mi metodología ha sido cualitativa, observación no participativa en asambleas, reuniones, festividades y una jornada de limpieza del predio, que la realicé en el 2018, 4 entrevistas semiestructuradas a compañeras que eran madres, amas de casa y trabajadoras independientes y que estaban activas en alguna comisión de su comunidad, del asentamiento, y las entrevistas se orientaron a la biografía, a la maternidad, perfil socioeconómico, trayectoria de vivienda, es decir, dónde habían nacido, con quiénes habían vivido antes hasta llegar a Acapetzingo, con quiénes vivían en ese momento de la entrevista, y trayectoria política comunitaria, le llamo, si habían participado antes de entrar a la organización en algún partido político u otra organización, y también en qué otras comisiones de la misma organización ellas habían participado. En cuanto a la trayectoria de vivienda, la trayectoria de vivienda de las mujeres se marca porque ellas siempre buscaron mejorar condiciones de habitabilidad, claramente, y también presionaron desde la esfera privada a luchar por una casa propia, que implicó que desafiaran a sus esposos y familiares, incluso hasta llegaron a separarse de ellos. También la trayectoria de vivienda se marca por la búsqueda de espacios más seguros y de escapar de la violencia intrafamiliar. En ese sentido, a lo que ellas le llaman no vivir de arrimadas, se puede entender como una forma de hacer sentido al proceso de reconstrucción física y psicológica de sus nuevas vidas. También la maternidad es un eje transversal y una dimensión fundamental para conseguir una vivienda propia. Yo le llamo la gestión feminizada de Acapetzingo,
porque las mujeres han participado en todas las fases de construcción de la vivienda desde casi 30 años y existe una tendencia de género, o sea, un hábitus urbano con una diferenciación sexual en la que los hombres aprenden y construyen de forma reflexiva sus propios módulos de vivienda. Se dedican en ese sentido al trabajo más productivo, pesado, visible e infrecuente, mientras que son las mujeres que se dedicaron a realizar el trabajo doméstico y de cuidados, así como atender las juntas de colonia, las asambleas y demás actividades que conforman el trabajo reproductivo ligero, invisible, repetitivo y cotidiano. Entonces hay una tendencia generalizada en estas actividades y aunque las mujeres también participaron en el trabajo pesado, como deshiervar, hacer zanjas y todo lo que implica la autoconstrucción, los testimonios no indican la misma participación masiva de los hombres en el trabajo reproductivo y de cuidados, ¿no? Entonces sí hay cambios, pero de manera contradictoria. Acapatzingo en la actualidad es un espacio colectivizado en el que todos los habitantes del predio tienen que involucrarse por obligación de alguna medida en distintas tareas técnicas para gestionar el espacio, como en faenas de limpieza, en las asambleas, cuotas, vigilancias, mientras que las tareas de coordinación, gestión, administración y de seguimiento, que implicarían como mayor poder y responsabilidad, así como de autoridad, están más recargadas en los representantes de la Comisión de Mantenimiento. Y el 90% de los integrantes de esta comisión son mujeres. Y en otras comisiones de la misma organización, que repito, son como comisión de vigilancia, de listas y finanzas, de salud, etcétera, el 90% son mujeres. Entonces, es una gestión feminizada no solo en términos cuantitativos, porque casi el 100% de quienes participan ahí son mujeres, sino porque también incluye actividades de cuidado. Entonces, esta posición de autoridad y de control en la ejecución de acuerdos se realiza en todos los espacios, desde el privado hasta el público, que es durante las reuniones de las comisiones, en las banquetas cuando se encuentran a su vecina y le dicen qué hay que hacer, que hay un problema con el cable, no sé, en sus propios hogares al informarle a sus propias familias de la información de las asambleas. También la gestión del hábitat incluye muchas actividades que pasan por todas estas esferas, desde las estrategias personales y familiares de ahorro, las tareas domésticas de cuidado, hasta las marchas masivas en alguna institución de vivienda para pedir recursos. En cuanto a la trayectoria de participación comunitaria, como les dije, la identidad de madres y las exigencias del trabajo comunitario estructuran las estrategias de movilidad, los usos y los tiempos que las mujeres le dan al espacio que viven. Esto llega a ocurrir incluso hasta condiciones desfavorables para ellas y esto se justifica para asegurar un mejor futuro a sus hijos, aunque sea en desmedro de sus propias necesidades y de su desarrollo. Y justo lo que le llamo la materialización de la política es de que las compañeras se organizan para colectivizar los cuidados, tanto en brigadas, para preparar alimentos para festividades, congresos, incluso en organizar rosarios, en velorios. Y esto, una perspectiva histórica nos permite entender que esto es una continuidad del feminismo popular de los 80s de las mujeres del movimiento urbano popular. La violencia doméstica, la inseguridad, el consumo de drogas de jóvenes en el espacio público son temas definidos como problemas a los que la comunidad colectivamente tiene que trabajar porque reconocen que es difícil que cada una cuide a sus propios hijos. Entonces se colectivizan los cuidados. Claro, las mismas comisiones en las que las mujeres participan son espacios para que ellas encuentren soluciones colectivas al cuidado, a mejorar la violencia de género, para contarse sus vidas o contenerse emocionalmente. Y dentro de los beneficios que ellas encuentran y transformaciones es que a partir de esto ellas han aprendido a defender su voz como mujer, se reconocen iguales a sus compañeros, reconocen el liderazgo que tienen como mujeres dentro de la comunidad, reconocen que han adquirido diversos conocimientos mediante educación no formal. Recordemos que es una de las zonas más marginadas de Ciudad de México, entonces no hay tanta escolaridad. Entonces, en este contexto, reconocer que han adquirido distintos conocimientos es un valor en sí mismo. Y también reconocen que viven en un espacio seguro para sus hijos y que tienen una red de apoyo. Esto también influye en el espacio mismo. 10 minutos. Gracias. Es un espacio de cuidados porque la organización circular, la distribución circular de las viviendas permite que desde el interior de estas se pueda ver al exterior o las áreas comunes. Entonces, lo que me pareció sumamente interesante fue que en las entrevistas
las compañeras me dijeran, es que no necesito cuidar a mi hijo, porque yo sé que de aquí, de este perímetro no puede salir. Como hay comisiones de vigilancia, ya saben que los niños no pueden salir solos. Entonces sabe que si le pasa algo a su hijo, le van a avisar, que le van a ayudar y que no tiene que salir de su vivienda para ver cómo está jugando su hijo afuera. Entonces, en una de las colonias más violentas, más bien en una de las ciudades más violentas del país, según el INEGI, que es la zona oriente de Ciudad de México, pues este es una gran virtud pues del estudio, que desde el espacio privado puedas ver cómo juegan tus hijos afuera. Y ya para, resumir, la política comunitaria se corresponde con el amor abnegado y con el trabajo de cuidados no remunerados propios de la maternidad tradicional, aunque esta maternidad es resistida y redefinida como una actividad colectiva que se realiza mediante el liderazgo, las mujeres no cuestionan que sea un trabajo exclusivo de las mujeres. Y de igual manera mejora la condición política de las mujeres a escala local y en su autonomía individual. Y en transformaciones espaciales, Acapatzingo es percibido como una casa compartida. El hogar mismo entonces tiene una escala más amplia que el espacio doméstico privado, sino que de repente ya es toda la unidad habitacional. La unidad habitacional Acapatzingo se percibe como segura porque entre todos se cuidan. Y mis conclusiones es que, las compañeras vinculan la vida privada con la vida comunitaria o comunal como una continuidad y no como una decisión. Entonces, estas son esferas interdependientes, se configuran entre sí, aunque de manera conflictiva. El estereotipo de madre-esposas no solo constriñe, también habilita, crea y transforma relaciones sociales desiguales. Entonces, hay que apostarle hacia un análisis relacional de la experiencia urbana de las mujeres, porque si seguimos pensando que las mujeres, por estar en la esfera doméstica local, siguen manteniendo únicamente relaciones constructivas con el espacio, nos reservamos la oportunidad de encontrar y analizar oportunidades y acciones creativas que ellas ejercen durante el habitar y en transformar el espacio. En este sentido, pues, si seguimos analizando desde el binarismo opresión-resistencia, reduce esta complejidad y no reconoce la agencia de las mujeres, o no es que no reconozca, pero lo hace más difícil. Y también reconocer que esta cooperativa de vivienda, más que una cooperativa de vivienda, es un proyecto de vida que nos demuestran los compañeros con otras formas de reproducción social de la vida. Y esto ha sido todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues, Vianney, muy interesante tu propuesta y justamente es una ponencia que cierra bien el tema que se ha abordado en esta mesa. Como pueden ver, estas son todas las ponencias que tenemos para la mesa y entonces tenemos bastante tiempo para reflexionar y para contestar las preguntas que nos hace llegar el público. Les voy a leer unas preguntas que son específicas para cada quien y luego sería bueno si pueden ustedes dar una reflexión sobre qué sacan de la ponencia de las otras compañeras y qué. Si quieren hacer una pregunta a las compañeras antes de ir para empezar con debate, sería muy bueno. Tenemos casi 45 minutos para esta ronda de actividades. Bueno, primero que nada, hay una felicitación a las ponentes María de Lourdes y Paola, que ha sido muy buena su ponencia, y les preguntan sobre que en caso de los grupos poblacionales de la infancia, personas mayores y personas con discapacidad, si pueden dar algunos ejemplos de cómo sus voces plantean propuestas para producir espacios, tanto en el ámbito privado como público. Imagino que esta pregunta se puede expandir a las otras ponentes, porque sería muy interesante saber de su investigación y de su experiencia qué han sacado de propuestas, ¿no? Luego, otra pregunta para Laura Olivia. Preguntan sobre los términos que usas en tu presentación. Y ahí hay una discusión que plantean sobre el término de equidad o de igualdad, ¿no? Dicen que si uno habla de igualdad, se está refiriendo a un derecho constitucional, mientras que equidad no necesariamente es un derecho constitucional, ¿no? Y entonces sugieren, pues, ver el tema de igualdad como prioridad en el marco teórico. Para que, por favor, si nos puedes dar un comentario al respecto. Y está también una pregunta sobre el lenguaje de género no sexista y para no discriminar. Hay también en esa presentación el uso de negros en lugar de afroamericanos, y puede dar una reflexión al respecto.
Entonces, otra pregunta para el panel es que el urbanismo con perspectiva de género, derechos humanos y seguridad humana, pues es muy importante en todos los espacios, incluidos los espacios donde se les brinda atención a las víctimas de las diferentes formas, tipos y modalidades de violencia. Y si pueden hablar cada una de su experiencia, cómo su investigación aporta justamente a construir entornos más seguros. Y yo quisiera preguntarles a las tres, sobre algo que sale, bueno, que me surge, que es que las mujeres son tradicionalmente quienes participan en la construcción social del hábitat de una forma mucho más activa, justamente por esta reflexión que hacía Vianney, pero que también en ocasiones anteriores y que tocaban ahorita Paola y María de Lourdes, y que seguramente esta Laura ha tenido justamente, ha visto claramente, ¿no?, cuando uno plantea construir ciudades con perspectiva de género. Y sin embargo, cuando uno no ve quién posee la tierra o quién posee las casas, o cómo se produce la historia al final de cómo se construye la ciudad, pues este papel se invisibiliza. Entonces, ¿qué hacer si esto sigue siendo así o si se ha habido transformaciones? ¿Y qué hacer para que este papel protagónico que tienen y todo el trabajo que ponen para construir sus entornos, pues se plasme también en una cuestión de seguridad de la tenencia o, por ejemplo, en el reconocimiento de la historia de las ciudades construidas por las mujeres? Pues les dejo la palabra, empezando primero con María de Lourdes y Paola, y si quieren contestar las preguntas, y luego seguimos con Laura y al final con Bian. Adelante, María de Lourdes. Bueno, en mi caso yo sí quisiera ver esto de cómo la mujer realmente es la que produce el hábitat por cuestiones de seguridad y de el cuidado que tiene hacia los demás, pero que no tiene un reconocimiento, ¿no? Realmente yo creo que este es un problema complejo que toca muchos factores, ¿no? En este caso, por ejemplo, durante la formación de los arquitectos y del urbanismo, realmente nunca se ve lo que han producido las mujeres arquitectas y siempre se ve como si el que realmente ha hecho toda la concepción, tanto teórica como productiva, de obras arquitectónicas y urbanas han sido los hombres, ¿no? Si realmente, que yo recuerde en todo el trayecto que yo estudié, nada más vi a una urbanista, y es porque estoy segura que ellos no sabían que era mujer y la confundían con un hombre, que es François Choay, ¿no? Que ella es una francesa que hizo un libro que se llama el urbanismo, hacia el urbanismo utópico. Y realmente esta visión entonces ya desde ese momento es androcéntrica. Entonces no se cuenta con la visión de la mujer hacia esta concepción que se tiene no solo de la ciudad, sino de todos los objetos arquitectónicos. La otra condición es que, como en todo, se ha invisibilizado. Por ejemplo, la mujer ha participado en todos los movimientos de modificación de políticas, no solo de proyectos que han modificado la concepción de la apropiación, sobre todo de la ciudad. Por ejemplo, en el movimiento inclinario, que es para el año que entra, se van a cumplir 100 años. En el movimiento inclinario siempre se me pasión y el liderazgo de Herón Proar. Sin embargo, realmente estaba en la cárcel y la que estaba al frente de todo era María Luisa Marín, ¿no? Que realmente era la que sostenía, porque las que participaron fueron las prostitutas y las empleadas domésticas. Dentro del movimiento urbano popular, realmente ha habido toda una organización que también aquí habría que entender
Por eso nosotros insistimos mucho en que se tienen que ver las especificidades de la concepción de las luchas de cada una de las mujeres, porque existen las mujeres, no la mujer. Y en este caso se hizo una coordinadora regional de las mujeres que fue por influencia de académicas con esta visión del género a nivel eurocentrista, en donde las mujeres luchaban por los derechos desde la visión pues, de la clase media, pero que no estaban en función de las mujeres en la lucha popular, que era la lucha por la sobrevivencia, por tener, por ejemplo, tiendas de abastecimiento a precios populares, tener agua, tener equipamiento, etc. Y se hizo la regional de mujeres que no duró mucho. Y no duró mucho porque realmente el mismo, al separarse hombres de mujeres, los hombres iban escalando posiciones de poder, se iban promoviendo para diputados o para tener posiciones de liderazgo, y a las mujeres, al separarse, pues nuevamente las confinaban al espacio doméstico, que era que pues, se preparaban la comida para las asambleas, que fueran las secretarias, etc. Entonces dura muy poco, dura de 80 a 84, realmente. Pero de ahí se vio que sí hay concepciones diferentes de acuerdo a las necesidades. Y me parece que lo que tenemos que hacer es visibilizar lo que han hecho las mujeres. Por eso para nosotros es muy importante que se vea esto de manera estructural. Por ejemplo, nosotros no solo trabajamos con las organizaciones sociales, sino que hemos buscado que se dé perspectiva de género en arquitectura. De hecho, nosotros desde hace 10 años que hicimos el laboratorio, pues lo hicimos no con financiamiento de la universidad, sino fue un financiamiento de España, que hicimos un proyecto y lo presentamos. Pero además logramos que en la actualización del plan de estudios hubiera ya perspectiva de género en arquitectura. Y el año pasado ya no solo se da en arquitectura, sino también en urbanismo y en diseño industrial y arquitectura del paisaje, y no como optativa, sino de manera obligatoria. Pero también hemos luchado porque exista esta visión de género en las políticas públicas. Participamos en la actualización del Manual de Planificación Urbana, en donde ya que tenemos género, pero además también inclusión de grupos vulnerables. Y hemos luchado porque en la Constitución primero de la Ciudad de México se incluya el derecho a la vivienda puesta a nivel federal. Y obviamente todo esto desde la visión de perspectiva de género. Entonces, realmente se tiene que buscar una modificación total. Es decir, nosotros en el programa comunitario de mejoramiento barrial se ganó un premio internacional porque incluía perspectiva de género, pero no había profesionales que lo hicieran. Como ahorita está pasando, la política de vivienda ya incluye perspectiva de género y mejoramiento urbano, pero no hay profesionales que lo hagan porque no tienen esta formación. Nosotros formalmente empezamos desde 2017, entonces sí tiene que haber una modificación. Y también, obviamente, nosotros lo que tratamos es que la gente esté informada para que demande esto como un derecho, no como algo que se le está dando de manera, no sé, asistencialista, sino porque es su derecho. Muchas gracias. Perdón, me extendí. Para nada, muchas gracias por las palabras y la experiencia que usted tiene, pues es un privilegio escuchar a gente reflexionar sobre el tema. Seguimos con Paola, no sé si quieres aportar algo al respecto.
Sí, gracias. Solamente quizá me detengo un poco en lo que la arquitecta menciona al final y que va también o queda bien con lo que Vianney y Laura comentaron, esta importancia de fortalecer esta capacidad de conocer, bueno, de informarse sobre los derechos de las mujeres y sobre el derecho de tener una vivienda adecuada. Hay veces que como arquitectos o como urbanistas nos enfocamos en el territorio, en el espacio construido, pero hay que alargar justamente esta visión para fortalecer todos estos elementos que van a hacer posible o que van a acompañar a los grupos o a las personas a que puedan movilizarse de manera autogestiva. Entonces ahí hacemos como laboratorio un énfasis en cómo dotar de herramientas para que las mujeres puedan plantarse a una administración, a la alcaldía y poder demandar sus derechos. Hay veces que, o damos el ejemplo en la reconstrucción del sismo del 2017, que todos estos programas que había no estaban conectados con las personas, ¿no? Había ahí una brecha y que es necesario también que haya este acercamiento, no solo con estos actores, sino también con todas las instituciones y todo este lenguaje que hay veces que separa a las personas de las posiciones de poder y se da más en las mujeres porque pareciera, bien lo dice Vianney, que hay por un lado toda una construcción hecha por ellas, ¿no? De un hábitat que está acorde con sus necesidades en colectivo y bajo sus propias maneras, pero en el mundo público pues son los hombres o son las personas que están en el poder que se llevan todo ese mérito, ¿no? Y no solamente es el mérito, sino todo el beneficio que pueda traer esta visibilización e incluso el reconocimiento de trabajo de las mujeres. Entonces yo creo que sí es importante justamente darle esta visibilización, pero también este uso del conocimiento que se está formando desde abajo o desde la experiencia de las mujeres y del feminismo popular para poder construir no solamente otras maneras o alternativas, sino también escalar a nivel de políticas espaciales o políticas en la ciudad. Muchas gracias, Pau. Le dejo la palabra a Laura. Laura. Gracias. Pues un poquito hablando de la pregunta sobre si equidad o si igualdad. Originalmente yo había ocupado el concepto de la Real Academia de la Lengua Española de equidad, ¿no? Que es como este principio de justicia material que debe ponderarse en la aplicación de las normas en atención a las circunstancias del caso. Esta parte dependiendo las circunstancias del caso, pues ya está evidenciando que no se está partiendo de un suelo parejo, ¿no? Entonces, que es lo que creo que a veces en el colectivo popular, no tanto en la academia, sino en la conciencia popular, se dice es que igualdad, etcétera, pero creo que simplemente hablar de igualdad sin entender la parte conceptual aparte, oculta un poco el tema de las diferencias con las que partimos, que no tenemos ni las mismas condiciones económicas, ni las mismas condiciones de derechos, ni las mismas condiciones de tiempo, y sin contar toda la carga ideológica que tenemos. O sea, entonces por eso uso más el término de equidad que para resaltar que pues no estamos partiendo de las mismas circunstancias. Ahora, en el tema de seguridad, la verdad es que ahí me pasé súper rápido por el tiempo, pero ya que lo mencionaron, había una parte en la exposición en la que hablaba del espacio público y de las premisas que debía pues contar, ¿no? Entonces, había una que era seguridad y ahí pues hay varios factores que confluyen, ¿no? Urbanística y arquitectónicamente hablando. Por ejemplo, para intentar contribuir a que un espacio público sea más seguro, pues debes de dar también alternativas de recorridos,
que exista una variedad de uso. Eso es importante para evitar la monotonía, evitar zonas vacías de la ciudad en ciertos horarios que fomenten la inseguridad. También provocar una claridad espacial es importante, es decir, que el espacio, el límite entre lo privado y lo público sea claro, donde no genere dudas para ver quién va a vigilar ese espacio en particular, porque entonces en esos espacios donde no queda claro si es público o privado, puede propiciarse ataques hacia las personas, y en especial las mujeres. También es importante el tema de la visibilidad, es decir, que el espacio público pueda ser registrable desde el interior de las viviendas. Para ello, pues también es mucho el tema vecinal, ¿no? De que los vecinos y las vecinas puedan ver qué pasa afuera. Si tú les pones, no sé, una casa donde las ventanas no dan afuera, no va a haber esa visibilidad, esa vigilancia que mencionaba Vianney, ¿no? De las y los vecinos desde su casa a ver qué están haciendo allá afuera. Entonces es importante que exista, por principio. Obviamente afuera también tiene que estar bien iluminado para que esto se prolongue a horas nocturnas. Como ya decía, el tema de la acústica, es decir, que si alguien grita, pide auxilio, lo que sea fácilmente escuchable. La legibilidad del espacio en general, que engloba, que es saber dónde estás y hacia dónde te diriges, aunque nunca hayas estado en ese lugar. Porque a veces estamos en la ciudad, en lugares que no sabes ni dónde estás, y te quedas así como perdida, pajareando, y eso, pues, en temas de una, por ejemplo, en México, ¿cuántas veces es, no finjas que estás perdida, ¿no? Porque, pues, puede ser fácilmente abordable por todo lo negativo que se te ocurra de las personas, ¿no? Y un espacio, también hay lugares en los que arquitectónicamente son claros, o sea, nunca has estado ahí, pero sabes que por ahí vas a llegar al metro, o sabes que estás en una plaza pública y que lo puedes ver todo, porque luego también hay mobiliarios urbanos estorbosos, o arbustos gigantescos, o impedimentos visuales que hacen que te sientas un poco insegura porque alguien se puede esconder atrás, una serie de situaciones, ¿no? Entonces, ahorita mencionaba un tema también muy importante, ¿no? El tema de un poquito aparte, hablando de la propiedad o sea, por ahí, ahorita no tengo a la mano la estadística, pero creo que más o menos el 40% de las mujeres son propietarias de su inmueble, ¿no? Entonces, de vivienda. Entonces, hay una gran diferencia con respecto al 92%, que creo que, si mal no recuerdo, son los hombres. Entonces, el tema de la propiedad, pues obviamente es un gran problema, ¿no? Y más yo creo que ahorita en la actualidad, donde la precarización laboral no permite que las generaciones millennials y subsecuentes puedan hacerse de su propiedad, ¿no? De vivienda. Es aún más complicado. Entonces, eso yo creo que va a ser un tema que se va a agravar en breve, en 5, 4, 3, o sea, en brevísimo, ¿no? Entonces, ahorita Vianney mencionaba algo que era como, fue una palabra simplemente que dijiste, pero que me hizo mucho sentido en este tema, ¿no? De vivir como arrimadas. Entonces, ¿hasta qué punto, no? Las nuevas generaciones nos vamos a sentir así, ¿no? Y eso que también inseguridad emocional nos va a generar para poder irnos a presentar a las autoridades, como ya decía Paola, ¿no? Entonces, bueno, gracias. Muchas gracias, Laura. Les doy la palabra a Vianney. Vianney, adelante. Y perdón, nada más una última cuestión que llegó ahorita, que te quieren invitar a participar en un proyecto, entonces si puedes dejar tu correo. ¿Ah, yo? Ok, sí. Gracias. Sí. Ok, bueno, muchas preguntas ya las respondieron mis compañeras de mesa. O sea, más bien como que yo sí quisiera, como, sí, justo como hacer el énfasis de, pues, o sea, hay muchos
muchísimas experiencias literal en el continente de producción social del hábitat, y aunque tienen características muy similares en cuanto a participación de las mujeres, pues son muy diversas también las necesidades de cada quien, ¿no? O sea, yo reconozco que hice mi tesis de una unidad habitacional en particular que tiene dinámicas espaciales y de obligaciones de los usuarios y habitantes muy específicas que crean una relación muy densa entre ellos y también una relación muy densa en el espacio, ¿no? Que quizás no es trasladable a otras experiencias. Sin embargo, sí haría yo el énfasis en de que los habitantes tienen que participar muchísimo en la producción del espacio y cada quien con sus necesidades, partiendo justo de que los usos del espacio son diferenciados y muchas veces son desiguales, ¿no? O sea, lo que decíamos, ¿no? De que, pues sí, las mujeres por nuestro rol de productivo estamos mucho más en el espacio doméstico que los hombres, ¿no? Pero yo también quisiera hacer énfasis, y bueno, yo hablo como socióloga más que nada, es de no reproduzcamos esta dicotomía separada público y privado, ¿no? O sea, porque si privilegiamos un ámbito sobre el otro, no podemos entender el problema en su complejidad y quizás no podemos potenciar el papel de las mujeres, ¿no? O sea, siempre decimos hay que visibilizar el papel de las mujeres en estos proyectos, sí, pero muchas veces se quiere hacer, desde la academia se quiere visibilizar porque las mujeres están en el espacio público. Entonces tenemos que reconocer que la producción del hábitat está en todas las escalas territoriales, ¿no? O sea, incluso la doctora nos reconocía del movimiento inquilinario, y en el movimiento inquilinario pues hubo muchísima, digamos, hubo de muchas cosas, comunistas, anarquistas, el sindicato anarquista, ¿no? de Proal, e incluso las prostitutas y las mujeres del sindicato iban a los mercados, que es espacio público, a convencer a trabajadoras domésticas de la burguesía a renunciar y a unirse a la lucha, ¿no? Entonces, desde el espacio público estaban impulsando a las trabajadoras domésticas de que hicieran la lucha en el espacio privado burgués. Entonces, como que no separemos estas esferas, sino entendamos como que son interdependientes, que se configuran a sí mismos, ¿no? Entonces, eso y contribuye a hacer el trabajo de las mujeres más visibles, claro, y entender el problema o el tema en su complejidad. Y justo hay muchos aportes de antropología, geografía feminista, perdón, e incluso trabajos clásicos de autoras de feministas afroamericanas como Bell Hooks, por ejemplo, que habla como del barrio como un lugar de resistencia y cómo eso ayudó a la resistencia de los afroamericanos el siglo anterior, ¿no? O sea, como hay mucha literatura sobre vivienda y resistencias, hay que ver esos aportes feministas también, ¿no? Si queremos visibilizar el trabajo de mujeres, hay muchos aportes de muchas autoras y yo solo haría ese llamado y muchas gracias. Ahorita dejo mi correo aquí en el chat. ¿O dónde? No, porque el chat nada más lo vemos las personas que estamos en el aula de Zoom. No sé si lo puedes... tu lámina. Exacto. Sí. Voy, denme un segundito. Listo. ¿Sí se ve? Perfecto. Sí se ve, perfecto. Muchas gracias, Diani. Gracias. Bueno, pues tenemos todavía tiempo para otra ronda de preguntas. Ya llegaron más preguntas aún. Esta discusión se pone buena. No, una pregunta que hacen es sobre los retos de incluir perspectiva de género en el diseño de distintos tipos de vivienda y de espacios públicos. Por ejemplo, le preguntan a la arquitecta Lourdes si puede comentar qué retos hay para integrar la perspectiva de género a la vivienda social en México, y si le ha tocado alguna resistencia a incluir en la práctica las reflexiones teóricas del urbanismo con perspectiva de género. Hay otra pregunta sobre cómo conciliar tiempos académicos también para la arquitecta Lourdes, cómo conciliar los tiempos académicos de los alumnos que participan en los proyectos con los tiempos de vida de las mujeres que van mucho más allá del semestre. Y para la arquitecta Laura Olivia, ¿cómo se pueden disminuir el tránsito de la ciudad para aumentar la autonomía? Y una felicitación a todas las ponentes. Entonces, si quieren, vamos a pasar a estas preguntas y luego junto a otra ronda y se las hago. Bien, bueno, yo voy a empezar con los tiempos académicos y los tiempos reales, ¿no?
Si realmente yo creo que los tiempos académicos no coinciden con los tiempos de la realidad, porque realmente muchas de estas visiones del trabajo con, sobre todo los sectores populares, no se consideran como una arquitectura. Hace unas 2-3 semanas apareció un artículo en una revista de arquitectura, Arquine, en donde este tipo de arquitectura, el autor le llamaba arquitectura chatarra, ¿no? Porque para muchos arquitectos tradicionales solo es arquitectura hacer grandes hoteles, residencias, aeropuertos, etc. Creo que esta es una visión sumamente clasista, racista, elitista, que no coincide con los tiempos actuales. Y en este sentido, pues realmente para la gente de escasos recursos, pues el tiempo que disponen serían sábados, domingos, y los tiempos académicos pues no son en esos días. Sin embargo, creo que para realizar este tipo de trabajo se tiene que tener un posicionamiento ético y político. Es decir, ético en el sentido de que uno tiene que dar servicio, como en el caso de la medicina, a todos, sin ninguna diferenciación. Y la otra, en el sentido político, es que uno decide, uno no es neutral, ¿sí? Uno siempre va a beneficiar o perjudicar a otros. Y me parece que desde esta visión ética uno tiene que ser incluyente. Por lo tanto, sí, no hay una coincidencia entre la realidad y los tiempos académicos. Sin embargo, en mi caso, yo nunca he tenido problemas de que los alumnos les diga, el martes tenemos clase de 1 a 4, pero no podemos resolverlo acá porque son temas reales y nos vamos a ir el sábado o el domingo, nos vamos a ir a la colonia. Generalmente yo trabajo en zonas que son de sectores populares, porque también hay que tener en cuenta, como arquitectos, nunca vamos a trabajar para los muy pobres, sino trabajamos para los pobres que tienen cierta capacidad ya de ahorro, que van más allá de la sobrevivencia, y entonces, pero que vamos en función de aprender, no en una visión que muchos tienen de les vamos a ayudar. Digo, ¿ayudar a qué? Ni porque les regalemos la vivienda los ayudamos, porque no les estamos dando la forma de mantenerla. Y creo que en ese sentido sí, insisto mucho en que tienen que tener ese posicionamiento ético y político para cumplir con un servicio profesional, ¿sí? Como una línea de trabajo. Esa sería por una parte. Por otra, no sé si me repites la otra pregunta que era. Sí tenemos sí hemos tenido resistencia en cuanto a luchar con el cliché, también igual desde una visión del experto de cómo deben de vivir los demás, ¿no? De que todas las viviendas tienen que tener 2 recámaras, sala, comedor, cocina y baño. Esto en la realidad no es cierto. Si uno trabaja con la gente, va a ver que las necesidades son otras. De una manera quizás un poco reduccionista. Para nosotros, pudiéramos decir, la clase media, la vivienda tiene una actividad reproductiva, ¿sí? Ahí vamos a dormir, a comer, a cuidar a los niños, a estudiar, a descansar. Para los sectores populares, no solo es para la vida reproductiva, es para la productiva. ¿Sí? Ahí tienen el taller de costura o el taller mecánico, ahí tienen el lugar donde producen gelatinas o pasteles o hacen las quesadillas. Entonces, no solo es para la reproducción, es para la producción. Y para muchas mujeres es la pensión, es su jubilación,
porque como no tienen un trabajo formal, sino informal, en el momento que si ellas tienen la propiedad o el marido se las hereda, como no van a tener jubilación, pues ahí pueden rentar el cuarto, pueden poner la tiendita, pueden poner a disposición de los hijos que les ayuden con la manutención, etc. Entonces, es otra visión. Y me parece que esto ha sido difícil, no solo para los arquitectos en sí, sino también para los funcionarios. Y aquí tomaría también otro ejemplo. Si realmente tenemos una colonialización tremenda, sobre todo a nivel político. Yo recuerdo en el periodo de Brad y de Mancera, la Ciudad de México tomó como patrón el modelo Barcelona, al grado de tal que yo un día llego de Barcelona y los visitaxis del centro histórico igualitos que los de Barcelona, igual color, igual diseño, todo igual, ¿no? Con eso no nos íbamos a parecer, por Dios, a Barcelona. Y ahora, ¿qué tenemos? El modelo Medellín, ¿no? Los teleféricos, los senderos seguros. Dios mío, por favor, pues que no somos creativos, que no tenemos posibilidades de saber qué es lo que necesitamos. Y lo otro, para mí, sinceramente, la seguridad no depende de la arquitectura, ¿eh? Una luminaria no resuelve la seguridad. Un espacio limpio no resuelve la seguridad. Creo que sí coayuda a que esta seguridad realmente pueda realizarse, pero tiene que ir acompañada de otras condiciones, que son, por ejemplo, el tener empleo, el tener educación, el tener una policía que sea eficiente, porque no vamos a dudar de que en algunos momentos se requiera de tener una cultura del mantenimiento, del respeto hacia los equipamientos públicos, etc. Sí, la visión solo de que el espacio físico va a resolver la seguridad, me parece que es una visión sumamente reduccionista y fuera de la realidad. Esta visión de los senderos seguros, que realmente, por Dios, ¿cómo es posible que una sección de una calle le vaya a dar seguridad a la gente, ¿no? Cuando esto no sabemos también, porque aquí, desgraciadamente, cada 6 años nos reinventamos y no hay una continuidad en los programas. Entonces, ese pedacito de la calle que hicieron seguro, porque le pusieron iluminación y pintaron un mural, pues realmente, si no dieron educación, si no hay campañas de prevención, si no hay empleo, pues la verdad es que va a servir para la foto y la inauguración. Entonces, creo que sí tenemos que ver que el problema es complejo, que tenemos que verlo de manera intersectorial, que tiene que ser interactoral, y que obviamente desde el servicio tiene que ser interdisciplinario. Si yo no me imagino, porque eso es lo que hacemos en el laboratorio, tener un trabajo solo del arquitecto. Siempre tenemos que ir acompañados, como en el caso de Paola, de sociólogos, de abogados, de ingenieros, etc. Porque, insisto, no podemos verlo ya no podemos verlo sectorialmente. Gracias. Muchas gracias, profesora. Aquí salen tantos temas. Uno que a mí me surge mucho es el tema de participación ciudadana institucionalizada, ¿no? Y hablando esto del tema de los senderos seguros, para quienes no están en la Ciudad de México, hay un presupuesto que se da a las alcaldías que depende de la gente del barrio. Se supone que uno vota los proyectos y propone los proyectos y esa cantidad de dinero será ya etiquetado para hacer esos proyectos, pero en los últimos
2 años o año y medio, ese proyecto siempre ha sido la construcción de senderos seguros por una cuestión ahí en modificación de la idea de planeación participativa y de presupuesto participativo. Es todo un tema para discutir, que ahora a lo mejor no nos da tiempo, luego haremos un conversatorio al respecto. Pero quería abrir a la mesa 2 temas que sacó la profesora y que además están llegando en las preguntas. Uno de ellos es ante la resistencia, ya sea por ignorancia, porque no se ve como un tema importante, o simplemente porque realmente se ven los privilegios pues cuestionados de varios funcionarios, de cuadros técnicos, de los colegios de profesionales, de arquitectos, de urbanistas, de abogados, ¿no? ¿Cómo sensibilizar acerca de la importancia del tema? Y si va más allá de la sensibilización, entonces sería cómo hacer un contrapoder para poder posicionar los temas de género y este cuestionamiento al desarrollo de la ciudad, como se ha venido haciendo. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, ¿cuál es el papel de la interdisciplina? Porque tengo varias preguntas sobre, por ejemplo, alguien que pregunta sobre cuál es el papel de la psicología social, ¿no?, en los proyectos que se desarrollan. Entonces, si pueden hacer también una reflexión sobre la interdisciplina en general y en particular sobre psicología social y ambiental. Y finalmente, si tienen alguna experiencia que compartir, alguna reflexión sobre vivienda en medios rurales. Pues con esas preguntas cerraríamos la mesa. Entonces, voy a darle la palabra a Pau, a Yani, a Laura, y luego cerramos con la profesora Lourdes. Gracias. Pensaba justo que, bueno, cuando yo me acerqué al laboratorio, me parecía bastante interesante este puente que se hace con los estudiantes, con los alumnas y alumnos de arquitectura, justamente como decía la arquitecta, porque no existe o no existía cuando yo me acerqué esta multidisciplina en un espacio. Y el laboratorio lo lograba justo no solamente con profesionales o técnicos, sino también con las personas que eran parte de algunas asociaciones, de grupos de vecinos, etcétera. Entonces había una confluencia de saberes y de conocimientos que iban tomando sentidos en un proyecto común. Y yo creo que estos espacios, justamente espacios puente, a mí me surge ahora justamente como una oportunidad a esta sensibilización que tú mencionas, ¿no? Entre más exista un intercambio o una escucha sobre los saberes, sobre la experiencia de las otras y otros, va a haber una comprensión justamente de lo que se busca como ciudad o de lo que se pretende como un proyecto común, ya sea a nivel barrial o a nivel de una escala más amplia. De ahí creo que la importancia no solamente de dar a las alumnas y alumnos esta visión, sino también llevarla a la práctica. Y ahora hago relación a esta parte que se decía de cómo hacer coherencia entre los tiempos de academia y los tiempos del trabajo de campo, es justamente, pues empieza desde ahí, de cómo trabajar con las personas sin que se vea justamente esta relación de poder que siempre existe con el profesional, con el arquitecto, con la persona que va a hacer investigación incluso, ¿no? Cómo llegar a formar realmente espacios donde exista esta relación horizontal y que haya una producción de un proyecto que nos llame a todos, ¿no? Que todos podamos encontrar también no solamente un interés, sino también aportar desde donde estamos partiendo. Entonces creo que como desde la universidad o desde los centros de estudio es importante, más allá de dar esta teoría de estos elementos son importantes, es la perspectiva de género es esto, etcétera, sino cómo realmente en la práctica
tú vas a llegar a romper estas relaciones de poder entre el profesional y la comunidad, como realmente es un trabajo colaborativo, ¿no? Porque se habla mucho de hay que crear espacios donde haya este diálogo, pero realmente qué herramientas, qué mecanismos, qué canales se van a construir para que se haga efectiva estos trabajos colaborativos y esta relación horizontal. Y la importancia justamente que mencionaba Laura, y yo creo que mencioné yo hace rato, de formar también esta conciencia social, ¿no? Como los movimientos sociales o la concientización de las personas no es algo que, sí es algo que se da, pero que también se tiene que formar, que tiene que tener una pedagogía, y de ahí de tratar de difundir toda esta información necesaria para, bueno, no me gusta mucho la palabra empoderarse, pero bueno, tener agencia sobre los derechos que tenemos como habitantes de la Ciudad de México y su área, y poder tener todos los mecanismos o herramientas que nos permitan acceder a ellos, ¿no? Muchas gracias. Seguimos entonces con Laura y después... Gracias. Pues bueno, sí, hubo muchos puntos a tocar. Coincido completamente en la parte de la inter y transdisciplina, porque como bien lo indicó la arquitecta María de Lourdes, o sea, si no tienes que comer, o sea, ¿cómo vas a querer un espacio seguro, no? O sea, partiendo desde ahí. ¿Y qué se incluye en esto? Pues bueno, se incluye confluye la esfera económica, macroeconómica, obviamente la política, obviamente la sociológica. Entonces, hay un montón de disciplinas que pueden aportar a que todo esto tenga un mejor resultado, ¿no? Entonces, a partir de la arquitectura se puede proponer algunas cosas, ¿no? Pero definitivamente, si no tienes resuelta tu sustento, difícilmente podremos tener la seguridad deseada. Ahora, el tema de la sensibilización, pues sí es todo un tema, y por ahí hace mucho tiempo había leído de no nos empeñemos en que le entre a la gente que no quiere que le entre. Entonces, es decir, el rollo de abrirse, romper sus paradigmas y de construir su pensamiento. Porque hay personas que están dudosas, no saben de qué se trata esto del género, entonces como que pues ahí es donde hay que entrarle, ¿no? Con la sensibilización. Porque me platican en otros lugares que, por ejemplo, cuando se llegaba a sensibilizar a una empresa o a una oficina de gobierno completa, o sea, ¿por qué? Porque lo tenían que hacer, tenían que a fuerzas tomar la sensibilización. Pues aquellas personas que no lo aceptan, no lo quieren, no tienen ese prejuicio de no, pues ni aunque le repitas 1000 veces, ¿no? O sea, no le va a entrar. Entonces, yo creo que es más bien como sí sensibilizar a todas aquellas personas que, sobre todo, no tienen ni idea o tienen dudas o no tienen una posición fija o les interesa saber qué es eso. Porque si no uno se va a terminar desgastando mucho y topándose con pared, ¿no? Pero sí es necesaria la sensibilización por todos los medios, los más creativos posibles, ¿no? Desde la típica charla hasta la infografía, hasta el video, hasta el podcast, hasta todo cuenta, todo cuenta. Entonces, sí es importante, ¿no? Qué bueno que en la Facultad de Arquitectura, como ya lo mencionaba la arquitecta Lourdes, ya existe esta materia obligatoria. Ojalá que sea réplica, no solo en toda la universidad, sino en todas las universidades, no solo de México, sino del mundo, porque eso pues, nos ayudaría a avanzar pasos, ¿no? Que sin ello vamos muy poco a poco, vamos entre que si la lucha en la calle, que si la lucha en el gremio, que si, pero pues por todas las trincheras se puede
sensibilizar, y eso es lo importante, que lo hagamos desde donde estés, con tus medios a la mano, hay que hacerlo. Ahora, la pregunta que mencionaban sobre cómo aumentar la autonomía de las personas, pues, por ejemplo, en temas de equipamiento, bueno, más equipamiento es como, vi algunos autores que decían, bueno, hay que hacer espacios públicos lo suficientemente seguros, con accesibilidad universal tal, que puedan fungir no solo como espacio público, sino también como un equipamiento de apoyo. Es decir, en vez de una casa de asilo, pues te vas al parque, ¿no? En vez de el jardín de niños, pues te vas al parque. Entonces, por eso hay que tener como las condiciones necesarias en ese parque de accesibilidad universal, de seguridad, etcétera, para que puedan fungir también como estas otras necesidades de cuidado de las personas en un medio seguro. Y ahorita bien lo mencionaba Vianney en el tema de las mujeres no tenían que estar atrás de la o el hijo para sentir que estaban seguros allá afuera. Entonces, eso les da autonomía de hacer las cosas que tengan que hacer dentro. Entonces, el tema de esta visibilidad y vigilancia vecinal, pues también confluye en este tema de la autonomía. En el tema de la movilidad, pues, o sea, en realidad el tema de la autonomía lo puedes ver desde la parte arquitectónica, desde lo micro a lo macro, ¿no? Desde, por ejemplo, en tu casa, no poner desniveles en tu casa porque hay el desnivel para un escalón menos, 15 o 10 centímetros menos para dividir la sala o para dividir el acceso. ¿Por qué? Porque al final una persona con en silla de ruedas o una persona que tenga que usar muletas o ya un adulto mayor que le cuesta realmente trabajar, caminar, ese escaloncito le vas a arruinar la vida, ¿no? Entonces, no hagamos eso, ¿no? A todo plano mejor, en la medida de lo posible, se entiende que a veces no es posible, pero en la medida de lo posible, para que al menos tengan esa libertad de movimiento dentro de casa, con las medidas necesarias para una silla de ruedas, las muletas, etcétera. O sea, ir haciendo un poco más amplio el espacio. Luego, el tema de los espacios intermedios. ¡Ay, corro! Sí, porque ya quedan 2 minutos para cerrar la mesa. No, entonces aquí paro para que Vianney y la maestra Lourdes termine. Sí, gracias. Gracias. Sobre interdisciplina, bueno, o sea, una premisa de la geografía y también de sociología del espacio es que el espacio es producto y reproductor de relaciones sociales. Entonces, sí hay muchísimos aportes para entender cómo las emociones nos vinculan con el espacio, no solo de psicología, sino también sociología de las emociones, antropología, geografía. Me vino rápidamente a la cabeza las geografías del miedo de Paula Soto Villagrán, ¿no? De las resistencias de mujeres en la colonia Doctores, creo, de cómo esquivan el acoso y las violencias ejercidas por hombres. También creo que el trabajo de Ángela Giglia y de Emilio Duo, que son antropólogos urbanos, que tienen en serio como muchísimos aportes, pero justo creo que la interdisciplina es súper necesaria. Los aportes de los sociólogos y antropólogos, pues sí es muy valiosa, porque para hacer una intervención en el espacio sí tenemos que tener, quizás no un conocimiento profundo, pero sí situado el espacio a intervenir, ¿no? No solo condiciones socioeconómicas, sino también como precisamente cuáles son las aspiraciones de los habitantes en el espacio, cuál es el estándar de espacio habitable, porque no es universal. ¿Cuáles son las representaciones del espacio que se espera? ¿Cómo se define un espacio seguro? O sea, esas son respuestas que se dan según el contexto y según la población. Y es algo muy situado, ¿no? Entonces, el trabajo antropológico y sociológico es fundamental. Y bueno, ya eso es lo único que diría, porque ya no tenemos mucho tiempo. Con esto acabamos. Profesora, no sé si quiere dar una última palabra para cerrar y cerramos la mesa. Bueno, yo nada más quiero agradecer porque realmente para nosotros es muy productivo escuchar a otras voces y me parece que sí tendríamos que tener esta condición, ¿no? De que nosotros estemos abiertos a escuchar
porque desgraciadamente desde la arquitectura tenemos una visión de que nosotros sabemos todo y somos expertos en todo, ¿no? Y creo que con estas charlas vemos que todos nos complementamos y que si nos complementamos podemos dar una respuesta mejor a toda la problemática que se nos presenta. Con eso me quedaría. Gracias. Muchísimas gracias. Pues con esto leímos la mesa. Quédense que nos están viendo en el Congreso.